días, muy buenas tardes, dependiendo del uso horario que cada uno de quienes participáis en este seminario estáis ubicados. Estamos en el primer seminario internacional Comunicación y Educación en Contextos de Crisis, elaborado y organizado por los grupos de investigación SMEMIU de la UNED y el grupo GICID de la Universidad de Zaragoza, ambos en España. En este caso contamos con la ponente de hoy, con Elena Vandrés Goldaraz, que es compañera de la Universidad de Zaragoza y compañera del grupo GICID. Hola, buenos días, Elena. Elena Vandrés es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, es máster en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza y ella empieza su carrera profesional en la revista Actualidad Económica para continuar en Europa Press, Televisión, Antena 3 y Televisión de Aragón, donde trabajó como reportera en las áreas de sociedad y sanidad. Es experta en tema de género y su línea de investigación principal se desarrolla en esta línea temática. Además, también ha trabajado en gabinetes de comunicación, como el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Zaragoza, y en la actualidad es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza de nuestro grado, el grado en periodismo. Hoy tenemos la suerte de contar con su intervención titulada «Cómo informar sobre violencia de género en tiempos de crisis social». Damos las gracias a todos aquellos que participan ahora mismo en streaming, que estáis con nosotras y nosotros, y también a aquellos que posteriormente nos verán por nuestro canal de YouTube del Grupo GICID de la Universidad de Zaragoza. Cuando quieras, Elena. Hola, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Quiero empezar recordando los datos de los feminicidios registrados por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a día de hoy. Desde 2003, fecha en la que se inicia este tipo de registros, 1.051 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Un registro que no contabiliza a las hijas, como la joven de 22 años asesinada por su padre en Vizcaya en este mes de marzo, y que en un crimen que también se llevó por delante a su madre. Los datos hablan por sí solos y por eso quiero destacar la declaración de la ONU sobre este tipo de violencia contra las mujeres y niñas, al decir que es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Así que nos vamos a centrar en cómo se está informando sobre este tipo de violencia en los medios de comunicación. Dentro de los tipos de violencia, reconocido por la ONU como el feminicidio, lo define la RAE como asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Supone la punta de un iceberg esculpido durante siglos con patrones culturales que siguen anclados en nuestra base social. Por lo tanto, un asesinato machista no es una simple noticia de sucesos, que es lo que voy a intentar remarcar en esta charla, en este webinar, por lo que no puede ser tratada igual. Y me gustaría que pensaran sobre precisamente qué imágenes les vienen a la cabeza cuando piensan en una noticia de asesinato machista. Ahora voy a poner unos vídeos. Un vídeo, le voy a poner este primer vídeo, que casi mejor como lo tengo ya aquí. A ver, voy a poner aquí, a ver qué les parece. Simplemente Mónica era alegre y trabajadora, como reflejan sus vídeos en redes sociales. Parecía feliz con sus trabajos en el aeropuerto y en una clínica que hoy mostraba su pesar públicamente. En su pueblo de Jaén y en el barrio de Esplugues, la consternación es evidente. Congelado cuando nos enteramos. De verano estuvieron aquí, todo tan normal. Los que sus padres de vista viven allí y muy fuerte. Llevaban 2 años en esta casa, pero hace 6 meses decidieron separarse. Mónica buscaba otra vivienda y le dijo a una vecina que tenía 6 meses para irse con su hija. Llevaban aquí viviendo como un par de años. Yo vivía con la niña sola. Yo que estaba separado y vivía juntos. Hasta entonces Rubén y Mónica parecían vivir sin problemas o no los habían mostrado al exterior. No constan denuncias policiales o judiciales por malos tratos. Todos y todas podemos ser clave para prevenir, detectar. Después de apuñalar a Mónica y a su hija Kiara, Rubén se autolesionó en la muñeca y el cuello con el cuchillo. Ha salido del hospital y ha sido trasladado a la comisaría de Esplugues. Él mismo llamó al 112 diciendo que había matado a su pareja e hija. Cuando llegaron los Mossos, no puso ninguna resistencia. Bueno,
Tengo que decir que sé que los periodistas se adecúan a una dinámica de trabajo que les viene impuesta por la necesidad de tener lista la información en el menor tiempo posible y que, siendo el tiempo el principal condicionante para desarrollar la información, solo siguen las pautas establecidas, como es grabar todo lo que sea y todo lo que se vea delante de la vivienda, y lo que hacen además es acudir a las redes sociales para buscar imágenes, en este caso de la víctima, y casualmente estaba también ahí el asesino, que era su pareja. Esta otra noticia viene a decir, es otro caso de violencia machista. Padre apuñaló a su madre en el corazón con un cuchillo de cocina. Ocurrió aquí, en la casa familiar. La niña salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos, pero ya era demasiado tarde. Él mismo llamó a emergencias para comunicar que acababa de matar a su mujer. Madre mía. El suceso ha conmocionado una vez más a toda una población y deja otras 2 víctimas, 2 menores que han perdido a su madre. ¿Ahora qué va a ser de esos niños? Vamos, es horrible. No había denuncias previas por malos tratos, aunque el hombre sí tuvo en el pasado una orden de alejamiento de su hija por golpearla con una barra de hierro. En el colegio vieron que la niña tenía golpes. El agresor pasará en las próximas horas a disposición judicial. Vale. Bueno. En este caso, bueno, quiero que se acuerden de las imágenes que han podido ver, y ahora les voy a poner otro caso que sucedió en las islas en Canarias. Ya se lo adelantábamos hace un momento. El abogado Evaristo González ha sido detenido por presuntamente haber ordenado el asesinato del empresario Carlos Machín hace algo más de un año en La Laguna, en Tenerife, cuando salía de la escuela de idiomas. Se ha registrado tanto su domicilio como el despacho, y esta mañana veíamos, Marta Queiroz, cómo se lo llevaban detenido. Así es, ¿Se oye? No se oye. De registro, se lo llevaban. Se escucha bien, sí. Vale. Se iban directamente hasta su despacho en La Laguna, donde estuvieron aproximadamente. No, Evaristo González está detenido como presunto autor intelectual de la muerte de Carlos Machín. Vale. Vamos ya viendo que no se escucha del todo bien. Bueno, en estos casos, si les ha llamado la atención, en los 2 primeros casos de asesinato por violencia machista, las víctimas ocupan el foco mediático. Las 2 mujeres son las que ocupan este foco mediático. En la primera se le ha tapado la cara, en la otra no, sin ningún tipo de pudor. En cambio, al asesino confeso, porque ha sido él el que ha llamado a la policía. No sé si se recuerdan lo que han escuchado en este último vídeo. El asesino confeso se le tapa la cara, el propio medio le tapa la cara. En cambio, en la otra noticia, en la que se le detiene a un hombre que es un abogado de la isla, acusado de ser el inductor intelectual de un asesinato cometido un año antes, a esa persona no se le tapa la cara, se dan todas las imágenes de la detención, con todo el dispositivo policial detenido. Luego en la noticia se ve la placa de abogado en donde aparece además la imagen de su socio. Entonces, lo que quiero que vean, lo que han visto, quiero que piensen si eso les llama la atención de alguna manera, si hay una disparidad de criterios a la hora de dar estas imágenes. Cuando a las víctimas se les dan esas imágenes, se presentan su vida, sus ilusiones, sus sentimientos, y en los otros casos, a pesar de que este hombre, por ejemplo, son inductores de un asesinato y la imagen recae sobre ello, sin ningún tipo de mandamientos en relación a la Constitución por la que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta noticia que tenemos aquí, que es otro caso, lo voy a poner en grande, ¿vale? Este otro caso son otros 2 detenidos en un delito que ocurrió, un apuñalamiento que ocurrió a una guardia civil en Huesca hace unos días. Se ha detenido al presunto inductor intelectual, y aquí, bueno, van con la mascarilla, pero no tienen ningún tipo de
problema en sacar sus imágenes. Entonces, el significado simbólico, en cambio aquí, la víctima, el foco de la imagen, la víctima es la protagonista de esta imagen, el cuerpo de la mujer asesinada, en este caso en Vizcaya, murió la mujer y la madre y la hija. Los dos casos de asesinato machista de este año, en donde aparecen las imágenes, la policía judicial entrando al domicilio de la víctima, y el significado simbólico que se recibe en estas informaciones para mí es muy clara. Este es el tipo de protección que ofrece el Estado a una mujer cuando ha sido asesinada, desgraciadamente. Aquí está el cadáver de la mujer y aquí está la Guardia Civil. Mientras que en el resto de casos, aun cuando son casos sin juzgar y prevalece la presunción de inocencia, por encima de todo, el Estado hace una demostración de poder mostrando la imagen e identidad de estos otros casos. En esta otra noticia, o un asesinato cometido en Agüimes. Tuvo que romper el miércoles, no sabía nada de la pareja y acudió al domicilio. Tuvo que romper la puerta para entrar. Allí se encontró con el cadáver de su madre con un tiro en la cabeza y el de su pareja también con herida de bala. Los hechos se investigan como un caso de violencia machista, a la espera de que la autopsia lo confirme. La trayectoria de la bala y la distancia del disparo son cruciales para saberlo. Yo no escucho escopeta ni nada. No, porque si no te alarma y estábamos realmente que no sabemos nada. Hoy minuto de silencio en las instituciones canarias como muestra de repulsa. Una persona conocida por todos los vecinos y vecinas, la verdad que no había en este momento ninguna denuncia anterior por ningún tipo. De confirmarse, sería el cuarto asesinato por violencia machista en lo que llevamos de año en Canarias. Vale. Las imágenes del público, no sé si les han llamado la atención, se han colocado inmediatamente después de la imagen en la que se ve el traslado del cuerpo. ¿Vale? Se han colocado estas imágenes inmediatamente después del traslado en las que se ve la imagen de la mujer, mientras la voz en off de la periodista sigue narrando los hechos cuando descubrió la hija de la víctima el cuerpo de su madre muerta y el de su pareja y asesino. En estas dos imágenes hay varias personas del público que se están sonriendo y dos chicas que están hablando entre sí, y es evidente que la persona que grabó las imágenes lo hizo en dos momentos completamente diferentes, posiblemente al público cuando no había movimiento en la puerta de la vivienda y luego grabó el traslado de los cadáveres, o al revés, no lo sé. No hay relación temporal entre estas dos imágenes, pero la edición, el montaje de la noticia ha provocado en esta elipsis un efecto pernicioso para la asimilación de la información por parte del público. Este es lo que se evidencia aquí, que es el respeto que están demostrando los vecinos cuando llevan el cuerpo de la víctima. Y esto es lo que se ha visto en esas imágenes, que pasa prácticamente inadvertido porque dura muy poco, pero bueno, ahí están esas imágenes. Y luego, en cuanto a la utilización de este tipo de imágenes, está también los testimonios más o menos irrelevantes de vecinos que han escuchado un tiro y que no aportan absolutamente nada y que muchas veces justifican de manera inconsciente el hecho delictivo. Y luego también está la transmisión de imágenes y declaraciones a veces poco convincentes de las autoridades, que ellos están guardando el minuto de silencio, pero lo que se traduce es otra cosa. Es lo que Bateson en la década de los 70 del siglo pasado define como teoría del doble vínculo, que explica cómo mensajes verbales y no verbales que sean contradictorios pueden hacer mucho daño al proceso comunicativo. Y aunque esta teoría la desarrolló para otro tipo de comportamientos humanos, sirve para determinar la importancia entre la coherencia que deben mantener los códigos no verbales con los códigos verbales. Y esto viene a colación con el tipo de imagen que se da cuando el hombre, en este caso por otro tipo de delito, es apresado por la policía, aunque sea inductor, o en este caso detenido en Zaragoza un marroquí por difusión y adoctrinamiento yihadista. Todo este despliegue policial, el despliegue policial etarra, este otro caso que hizo también mucho daño
precisamente en Italia y en Aragón, este asesino, esta imagen fue difundida cuando era presunto, podría ser posible culpable, o este otro caso que es un exconcejal de un partido político en Valencia, acusado de asesinar a su mujer. Este es el momento en el que recibir de policía, o sea, no ha sido juzgado, pero aparece su imagen bien clara, evidentemente tenía una relevancia política, pero lo mismo, hay una presunción de inocencia por encima, por delante. O es otro caso de unas personas que fueron acusadas de difundir el adoctrinamiento del terrorismo, más, y aparecen sus imágenes completamente en la página del Ministerio del Interior y sin ningún tipo de cortapisas, señalamientos ni nada por el estilo. Quiero llegar a una primera reflexión. ¿Cómo es posible, por qué los medios de comunicación, o quiero preguntarles si los medios de comunicación están generando la conciencia social necesaria sobre cómo nos afecta como sociedad estos hechos? El significado simbólico que se recibe con este tipo de informaciones es muy clara. Este es el tipo de protección que ofrece el Estado a una mujer que ha sido asesinada, mientras que en el resto de casos, pues, cuando aún son casos sin juzgar, pues no ocurre de esa manera. Y otro detalle importante es cuando, además de no dar la imagen del presunto asesino, se empieza a hurgar en la intimidad, en la vida privada de estas víctimas, y se empiezan a hacer todo tipo de culebrones, programas sobre ella, porque se inició una relación con esta otra persona, y ya ni te cuento. En este caso concreto, en este caso de una mujer asesinada el año pasado, una ciudadana paraguaya desaparecida en Canarias, la información fue también impresionante. Todo eran imágenes sobre ella, sobre sus redes sociales. Luego se inició tanto en Paraguay como en España todo tipo de informaciones que me voy a poner sobre cómo era, por qué vino a España, ¿vale? Entonces, esta contradicción en los dos códigos esenciales de la comunicación considero que cortocircuitan los procesos para generar la primera condición por la que un crimen debe ser rechazado, que es la conciencia social. La conciencia social necesaria e imprescindible no solo para condenar estos crímenes de terrorismo machista, sino para asumir que los feminicidios afectan al 100% de la sociedad y no solo a la mujer asesinada y a su familia. Y esto es algo que la narrativa actual no está produciendo, no está provocando. Y si esto se añade el ensañamiento al que es sometida la víctima en estos programas de televisión, como lo estoy diciendo, se puede llegar a pensar que de una manera subconsciente, de una manera velada, que quizás ella habrá tenido la culpa. Entonces, tras analizar este tipo de informaciones, sobre este tipo de informaciones, yo lo que me planteo es si se puede informar de manera diferente. Y sí, se puede informar de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo han hecho en otros programas. Por ejemplo, en este programa de Espejo Público de Antena 3 el año pasado, en agosto del año pasado, se recoge el crimen de una mujer médica que fue asesinada por su pareja. Y aquí lo que se está aportando son imágenes ofrecidas por la Policía Nacional con todo el proceso de la detención, como ocurre en otro tipo de asesinatos que hemos visto. Y no hay ningún problema. Aquí, a ver si se conecta. He entrado directamente en el núcleo más cercano de Pilar. Aquí se le ve todas las imágenes. ¿Por qué no se puede hacer con el resto? ¿Por qué no se da a los medios de comunicación el material suficiente y necesario para poder llevar a cabo esta información? Aquí está hecho otra captura de pantalla de
esta noticia y lo que propongo entonces, lo que solicito, lo que digo, si es posible hacer este tipo de información donde se está formalizando otro tipo de narrativa, donde no se da lugar, habría que analizar aparte los programas, pero en este caso concreto hay material suficiente para emitir esa condena social. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del presunto culpable, tenemos la imagen esposado, donde hay una visualización de que ese delito tiene un proceso penal judicial por delante, entonces se puede contar la información con una narrativa diferente, que evite de verdad el morbo, porque es muy... Cuando se dice las noticias de televisión en casos de asesinatos machistas tienen que evitar el morbo, ¿de acuerdo? Pero el morbo es imposible quitarlo si no hay unas pautas claras dadas desde la redacción y desde la redacción y se adquiere el material necesario para poder informar en ese tipo de noticias. Entonces, lo que propongo es que, además de esta narrativa diferente, se llegue a un acuerdo entre los medios de comunicación y los ministerios del Interior, en este caso en España, y de Igualdad, para que los cuerpos de seguridad del Estado faciliten a los medios de comunicación las imágenes de la detención del presunto autor de los hechos, todo el proceso, tal y como se hace con otro tipo de terrorismo. ¿Por qué? Porque si no se hace así, yo por lo menos lo estoy constatando, que los medios de comunicación han renunciado a su papel como formadores de conductas, y por dos razones: por la falta de un método adecuado que evite caer en estos errores y por la ausencia de este protocolo de actuación que debería estar ya en todas las redacciones para poner en marcha esta comunicación más eficaz y más acorde con lo que tiene que ser la realidad. Considero que en estos casos, ¿por qué hay que reflexionar entonces en esta tercera reflexión? ¿Por qué hay que narrar de manera diferente? Pues porque al no dar los medios de comunicación la imagen, el proceso de detención y las penas a las que se va a enfrentar, y todo lo demás, no se está visualizando este delito, y el mensaje que se da de manera subliminal, digamos, es que el Estado no protege a las mujeres en esta situación, incluso que se las culpabiliza, ya que queda en el aire la idea de una enajenación mental transitoria. Entonces, con este código, o sea, con este acuerdo entre el Ministerio del Interior y medios de comunicación, por lo menos se podría iniciar otra narrativa que evite posibles conductas miméticas y generara una verdadera conciencia social. En este caso de Agüimes, que es el que hemos visto anteriormente en Canarias, claro, si se pone la imagen del asesino que se ha suicidado con la imagen de la víctima, que inconscientemente, ¿qué está delatando esta imagen? ¿Qué está delatando? Y encima se dice la autopsia practicada a la mujer de 38 años, natural de Colombia, y a su expareja, José Francisco Martel, de 46, natural de Agüimes, fueron certifican el origen machista del crimen. Bueno, pues no lo voy a decir ahora, pero evidentemente esta imagen tiene unas connotaciones bastante peligrosas, porque para empezar, las fotografías no reflejan el mismo encuadre, el mismo punto de vista. A él se percibe de una manera, a ella se le percibe de otra. En cambio, si quitamos a la víctima de esta imagen, aparece el autor del asesinato simplemente, su cara adquiere otro tipo de connotación. Lo que he dicho, ¿no? Que hay que evitar que se produzcan conductas miméticas, porque con imágenes como esta es muy posible pensar que algo le habría hecho esta mujer para volverlo loco a este hombre. Ya tenemos ahí la puerta abierta a una enajenación mental transitoria que, en posibles nuevos casos donde el hombre no sea capaz de gestionar un final de pareja, un final de convivencia, pues por diferentes motivos, inconscientemente, al final, pues algún día cometeré una locura que se vea. Propongo simplemente una oportunidad para que este acuerdo, este protocolo entre medios de comunicación y Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad, se lleve a cabo, porque si no ocurre así, el problema nos vamos a encontrar con que seguiremos teniendo imágenes como las anteriormente descritas y como esta,
que puede simbolizar lo que se está viviendo. Esta foto de archivo se coloca en esta noticia en los primeros momentos de conocer este doble asesinato. No es el lugar de los hechos, pero al estar bajo este titular parece que sí. Pero quien está viendo la noticia ve que una persona permanece impasible, conscientemente ajena a lo que ha ocurrido ahí al lado. Y eso es todo. Por mi parte, creo que ya está. Por mi parte, creo que ya he intentado hacer una pincelada de cómo está la situación a día de hoy en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis social, y considero que ya va siendo hora de dar una oportunidad a esta nueva forma de narrar, a esta nueva narrativa audiovisual, que la verdad es que llevo unos cuantos años intentando que me hagan caso, pero bueno, de momento algún día lo conseguiré. Pues muchísimas gracias, Elena. Antes de pasar a los diferentes comentarios y aportaciones y preguntas de los distintos invitados, a mí me gustaría preguntarte si has observado que, ahora hablabas de tiempos de pandemia, que se ha producido una situación distinta, especial, en tus últimos análisis relacionados con esta línea de investigación respecto al tiempo anterior, antes del confinamiento. Sí. ¿Qué incidencia se ha producido desde el punto de vista del tratamiento informativo en medios de comunicación? Pues el tratamiento informativo sigue siendo el mismo porque no ha cambiado la narrativa. No ha cambiado la narrativa porque no hay nadie que se plantee que esto no funciona. Hay una serie de códigos subliminales, unos doble código que dice Bateson, que se está retransmitiendo de manera inconsciente en los medios de comunicación cuando la mujer es asesinada por violencia machista, mientras que en otros casos de violencia donde la víctima, entre comillas, o es un hombre o el delito es de otra naturaleza, ahí no se ofrece esa doble victimización. Entonces, la narrativa sigue siendo idéntica porque los tiempos, el modus, la forma de trabajar en las redacciones, no, aunque ha habido muchos adelantos, se han planteado desde muchísimos aspectos, medios de comunicación, los propios asociaciones de prensa, todo el mundo está preocupado, evidentemente, todo el mundo hace una reflexión y todo el mundo tiene en su cabeza la idea de no hay que informar provocando morbo, no hay que informarse de maneras, pero la cuestión es que la rapidez, el día a día, la rutina diaria, que eso es lo pernicioso, la rutina diaria, lo que hace es generar unos modos de trabajar que producen inmediatamente lo que acabo de mostrar. Elena, si quieres dejar de compartir pantalla, así escucharemos mejor. Sí. Comentar. Mira, Sune dice, se tratan las noticias desde la cotidianidad, no como un tema político, además de que muestran la vida y la intimidad de la víctima y prácticamente nunca la del agresor. Y dice, te pregunta, ¿qué opinas de que se use la expresión ha muerto una mujer en vez de ha sido asesinada? ¿Es por tema jurídico u otra manera de invisibilizar el asesinato? ¿Qué opinas? Pues efectivamente es otra manera de invisibilizar el asesinato. Claro, es que las mujeres no mueren, son asesinadas. Una mujer muere si le da un infarto en la calle o si le da un infarto en su casa, pero no ha muerto una mujer a manos de, ha sido asesinada. Claro que sí. Es otra manera de invisibilizar. Es que el lenguaje, en este caso, es primordial. Hasta el lenguaje invisibiliza. Y eso es lo que no... Es que hay que cambiar para que la sociedad tenga en cuenta que cuando muere una mujer, no muere solo una mujer, no afecta solo a su familia y a ella misma, afecta a toda la sociedad. También Sune aporta que en el País Vasco existe un medio de comunicación llamado Pícara, que conocemos, que se definen como periodismo con perspectiva de género y tratan todas las noticias desde la perspectiva de género, sean de la índole que sean. Esta es una aportación. Sí, la conozco. La conocemos. Conozco. Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, desde Bogotá, en Colombia, nos saluda, buenos días. Dice, en tus estudios, Elena, ¿se detecta alguna incidencia en el sentido de la construcción de la noticia? Ese significado simbólico. ¿Es distinto si la periodista es hombre o es mujer?
desgraciadamente en este caso es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo porque aquí lo que manda es la forma de trabajar. Cuando estás trabajando en una televisión y en la redacción se conoce el asesinato a primera hora de la mañana y se desplazan los equipos para cubrir esa noticia, tienes muy poco tiempo para grabar imágenes, para hacer la información, para recabar, sobre todo en televisión, porque en prensa escrita tienes más tiempo, aunque ahora con los medios digitales evidentemente es todo más inmediato. Pero bueno, con una fotografía de los sucesos del lugar donde han sucedido los hechos puede salvar, digamos, la información. Pero en televisión no. En televisión incluso todos los medios digitales que hemos estado viendo también aportan vídeos, noticias, las noticias hechas en vídeo que compran, si no tienen equipos propios, compran a agencias de televisión multimedia. Es exactamente lo mismo. La cuestión es que desde el momento en que recibes la orden de vete a cubrir un posible caso de violencia machista, tienes muy poco tiempo para redactar, elaborar esa información. Entonces el tiempo es lo que prima y el problema es que no puedes trabajar con esa celeridad, salvo que se actúe, se encienda en ese momento el protocolo de actuación con la policía, el Ministerio del Interior, y para cuando el Ministerio del Interior, o sea, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comunican el hecho delictivo, ellos mismos pueden grabar esas imágenes del presunto asesino, seguirá siendo presunto asesino confeso, porque en la mayoría de los casos confiesan que han matado a su pareja, y ya está, que hagan exactamente lo mismo que han hecho con otro tipo de delitos. ¿Por qué pueden poner la cara y hacer todo ese despliegue de fuerzas de seguridad del Estado en unos casos cuando son encima inductores intelectuales del asesinato? Ni siquiera son presuntos asesinos. A mí que me lo explique alguien. ¿Por qué este doble criterio, este doble rasero? Alejandro, desde Buenos Aires, en Argentina, dice que te pregunta, ¿la narrativa diferente vende? Y apunta, me parece que priorizan el morbo que priorizan los medios de comunicación el morbo porque vende. Priman los intereses económicos allí, la construcción de esa realidad se basa en la audiencia. Y te preguntas si la narrativa diferente vende. Sí, claro que vende. Pero aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, la información que se hace en el momento para el informativo, donde las prisas, la celeridad, todo se te lleva a hacerlo lo más rápidamente posible porque no se ha puesto en marcha este dispositivo para que te suministren las imágenes. No solamente suministrar imágenes, también tener a personas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para dar testimonios, para dar los testimonios, para entrevistar a profesionales de la psicología o de la medicina, pero ya tener ya todo un protocolo activado, para no tener que andar tomando totales, es decir, testimonios a los vecinos que no se han enterado de nada, que pueden llegar incluso a decir que era una persona completamente normal. Eso no se puede tolerar a día de hoy. No se puede tolerar. Y claro que vende en el programa después, en los programas de entretenimiento que tienen todas las cadenas, para hablar con la madre de la asesinada, para hablar con no sé quién, para hablar de la vida de esta persona que se fue a no sé dónde buscando una vida mejor. Eso es horroroso. Esto es un atentado contra la dignidad de la mujer. Esto no se puede consentir, de verdad, que hagan dinero con otras cosas. Con esto no. Isabel Iniesta dice, la opción es mostrar el castigo y la repulsa social, no cebarse con la víctima en su intimidad. Está muy de acuerdo con tu testimonio, Elena dice. Y luego apunta, en relación también con lo que previamente decía Alejandro, que el morbo vende, atrae la audiencia y la audiencia atrae la inversión publicitaria. Por eso muchas marcas quitan la publicidad de los programas de este estilo. Lamentablemente, reflexiona, mucha está contratada por GRPs sin saber en qué programa van a salir. Pues sí, efectivamente. Yo creo que hay que dar una conciencia, ahora mismo que estamos en otro paradigma, precisamente a partir del COVID-19 se nos está replanteando absolutamente todo. Claro que sí, esta responsabilidad social de las empresas también tiene que reflejarse aquí. Estamos ahora mismo en otra situación, en donde
tu marca, el valor como marca, como empresa, también tiene que ganar enteros y ganar puntos con este tipo de decisiones, claro que sí. Víctor López, nuestro compañero también de GICIC y del grado, dice interesante asunto y te pregunta, ¿cómo se informa de los procesos judiciales en estos asesinatos? Muy buena pregunta, es que prácticamente no se informa, Hay muy pocos casos donde se recojan justamente los juicios contra estos. Se dan. Pero también la narrativa que se aplica en esos juicios también es claramente mejorable. Por su parte, Sara Osuna, nuestra compañera de SMEMI y organizadora también de este seminario, te da la enhorabuena por tu presentación, Elena, y te pregunta dos cuestiones. En primer lugar, ¿crees que la ciudadanía como colectivo inteligente e influyente podría influir el cambio de las narrativas perpetuadas que hemos visto en tu presentación? Y en caso afirmativo, ¿qué estrategias efectivas podría llevar a cabo la ciudadanía? Pues la ciudadanía es un lento proceso, porque la ciudadanía en general, para querer cambiar una cosa, tiene que conocer tiene que conocer la realidad, el panorama del que se quiere cambiar. Y evidentemente la ciudadanía considero que no tiene motu propio, salvo que haya pasado por mis clases en el grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza o en otros sitios, no tiene una visión tan detallada sobre lo que debería ser la nueva narrativa audiovisual sobre los casos de asesinatos machistas. Pero todo es empezar. Yo llevo unos cuantos años, ahora con las redes sociales hago lo que puedo. Desde el grupo de GICID la verdad es que se está intentando dar a conocer todo este tipo de situaciones para que sea una narrativa. Yo no me canso, voy a ser muy sincera, y seguir insistiendo. No, hasta ahora nadie quiere hacer caso porque yo entiendo que es muy difícil poner el cascabel al gato. Pero en 2007 hubo ya un precedente con María Teresa Fernández de la Vega, que tras el caso de Svetlana Orlova, también una mujer asesinada fue asesinada por su expareja, y fue tan brutal lo que pasó tras ese asesinato que hubo una mesa de diálogo entre el gobierno de España y los medios de comunicación. ¿En qué se quedó? Se quedó en algo diluido, en algo de no favorecer el morbo, no favorecer tal, muchas campañas de imagen, muchas campañas de 12 causas, muchas campañas de tolerancia cero contra la violencia de género, pero está muy bien, por supuesto que hace falta hacer eso, pero luego la realidad es que volvemos a la misma rutina de siempre. Desde el terreno de juego, nuestra compañera Ana Mancho, también compañera de GICID y ahora mismo coordinadora de informativos de fin de semana de Aragón Televisión, dice que su experiencia dentro de esta cadena es que se aplica un protocolo aprobado por los medios de comunicación, en este caso aragoneses. Aún así hay mucho trabajo por hacer porque no es obligatorio. Sí que es cierto que se evitan los testimonios de vecinos que no aportan nada en la mayoría de los casos, dice Ana. Sí, efectivamente, pues lo que he dicho antes, se está haciendo muchas cosas desde las asociaciones de prensa. Por ejemplo, en Aragón, la Asociación de Prensa de Aragón es una de las más combativas en este aspecto. Bueno, también el resto del Estado español, otros países. Es muy importante esta concienciación por parte de las asociaciones de prensa, los medios de comunicación, pero vuelvo a lo de siempre. Ahora nos intentan no emitirse totales, es decir, testimonios de vecinos diciendo cosas triviales, ¿de acuerdo? Y se deja casi todo lo que son imágenes, lo que es un simple coleo que se llama en el argot televisivo, unas simples imágenes con la voz en off del presentador contando el hecho. Pero es que esto no vale, porque se sigue reproduciendo los mismos patrones a una escala más pequeñita, pero se siguen reproduciendo, porque la eficacia y la efectividad audiovisual no se está llevando a cabo. Ya está. Entonces, estos protocolos que se han hecho y estos acuerdos que se han tomado, bienvenidos sean, pero les falta un poco todavía, que es este protocolo de actuación con el Ministerio del Interior. De nuevo, Miguel Ezequiel desde Bogotá te pregunta, dice, ¿cómo analizas el tema de las redes sociales digitales con tanta circulación de información en estos tiempos? ¿Qué pasa con ellas respecto a este tema?
Pues exactamente, a ver, las redes sociales, depende de las redes sociales donde te metas, pero generalmente son chispazos, pildorazos de trocitos de realidad que lo que sirven es para afianzar todavía más la forma que tienen los medios de narrar. Entonces, simplemente abundan en más de lo mismo. Lo que hacen es perpetuar estos clichés, perpetuar estas formas de trabajar, perpetuar estos estereotipos de la asesinada con la cara bien descubierta y el asesino confeso que ha llamado a la policía, pixeladas sus imágenes y encima protegiéndoles la propia policía. Pero a mí que me lo expliquen. Simplemente yo digo eso, o sea, no quiero nada más. Quiero que me expliquen por qué en unos casos sí y en otros casos donde además el asesino es confeso, se tapa por completo su imagen, su identidad y luego encima se dedican los medios a dar las versiones del presunto asesino, que si estaba borracho, que si estaba no sé qué, si está... No se tiene que decir nada de eso. Generalmente un asesinato machista generalmente es un crimen que se lleva maquinando tiempo atrás. No es algo producto de una brutal bronca, un enfado y que se... No es producto de algo que ocurre en un momento de enfado supremo, ni muchísimo menos. Es algo que ya viene perpetuándose larvadamente en el cerebro, en la mente de esta persona para cometerla cuando generalmente se suele ocurrir cuando la mujer dice que quiere dejarlo. Por otro lado, Susana López, desde Buenos Aires, te da las gracias por tu presentación y hace la siguiente reflexión. En un noticiero en Argentina, desde la vestimenta de los conductores, ya se pueden leer estas diferencias. El conductor vestido con traje de forma muy, muy formal y la conductora con ropa ajustada y dice que corta. Las noticias sobre violencia de género resultan contradictorias cuando la diferencia muestra el mismo noticiero televisivo. Apunta. Claro, bien, eso ya es, muchas gracias por tu... muy bien, claro, evidentemente, pero bueno, eso es otro tema, evidentemente son los estereotipos donde las mujeres en televisión somos asesinadas también a los 40 años, o pasas por el quirófano a llenarte de botox, o si no, nada. Eso es otro debate que está pendiente, que yo creo que lo tienen que hacer las propias mujeres. Es otra campaña que tienen que hacer las propias profesionales que trabajan en televisión. Tienen que plantarse una especie de campaña Me Too, pero de verdad, ya vale tener que estar con unos cuerpos colonizados por unas modas, por unos patrones absolutamente machistas, donde al hombre se le permite envejecer tranquilamente delante de la pantalla y encima ir, ya saben, el informe que se hizo ahora mismo no me acuerdo el nombre de este periodista que estuvo un año saliendo con el mismo traje en televisión y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Esto es lo mismo, esto es otro debate. Es otra buena campaña para iniciar. Sin embargo, permíteme la acotación, Carrascal cambiaba todos los días de corbata. Bien, vale, pues vale, estupendo. Bueno, también Alejandro, para que visualicemos de forma ilustrada lo que comentaba Susana, nos remite una fotografía de esos informativos de Argentina. Pilar Arranz te da las gracias por tus siempre interesantes aportaciones en este tema y dice que hay que seguir insistiendo en un cambio de narrativas. Al menos tus estudiantes tienen una excelente sensibilización y concienciación y cuando ejerzan formarán parte de su buen hacer, te dice. Muchas gracias. Si les dejan, yo ya les digo en clase que una cosa es lo que yo digo, lo que yo propongo, que por supuesto es libre de ser aceptado, y otra cosa es lo que en las redacciones se van a encontrar. Pero la cuestión es empezar a plantearlo. Es lo que decía Sara Osuna con la ciudadanía, es una manera de implicar también a la ciudadanía. De esta manera, dar a conocer que esto no se está haciendo bien. Sin más, que yo no culpabilizo a nadie, ojo, ¿vale? No culpabilizo a nadie porque es la vida diaria, es la rutina diaria donde nadie se planta, bueno, se plantan, sí que han pensado que no puede ser así, pero ni todo no es suficiente. Entonces la cuestión es empezar.
Además, me ha faltado decir que Pilar Arranz es nuestra directora del Observatorio de la Igualdad de la Universidad de Zaragoza y desde su criterio, pues efectivamente es importante esa sensibilización para que los periodistas también mediemos respecto a la ciudadanía, como bien comentabas, Elena. Luego, Ana Mancho, nuestra compañera, dice que es cierto que cambia mucho la noticia si se hace desde el punto de vista de la víctima o desde la perspectiva del agresor. Si se hace desde el agresor, partiendo de su consideración como asesino, el cambio es radical, apunta. Pues sí, simplemente sacando a la víctima de la pantalla, como hemos visto en la diapositiva del asesino de Agüimes en Canarias, ya está dicho todo. También posteriormente dice que en la desesperación de las mujeres en la tele a partir de los 40 nos llevan ventaja los anglosajones. No hay más que poner la BBC para ver que las mujeres a cualquier edad lo presentan y como periodistas. Apunta. Sí, y en Estados Unidos también, sí. Y ya para terminar, porque estamos ya más o menos en el tiempo establecido, dice Sune, desde el País Vasco, no podemos olvidar también el caso de Ana Orantes, el caso inicial, ¿no? Que fue a la televisión a hablar de los malos tratos sufridos durante toda su vida, tras lo cual fue asesinada por su expareja, que ayudó a marcar un antes y un después. Hay el medio de comunicación que la entrevistó, en este caso Canal Sur, sí que le dio voz a la víctima, aunque no sé si fue con afán de tener morbo, pero le dieron voz y gran parte de la sociedad se hizo eco y ayudó a poner el problema sobre la mesa, aunque fue una manera súper dramática. A juicio en este caso de Sune, dice ¿qué te parece que a las mujeres nos tienen que masacrar para que nos hagan caso? Pues sí, efectivamente, pero ¿qué manera tienen de hacernos caso? A mí así no me gusta. Por último, dice Miguel Ángel Esteban, nuestro compañero Miguel Ángel Esteban, muchas gracias Elena por compartir tus conocimientos y tu interesante propuesta. A ver si hay suerte y alguien te escucha en ese desiderato de que haya esa confluencia entre ministerios y medios de comunicación. Y ya para concluir, con palabras de nuestra directora del observatorio, dice Pilar Arranz, que si no tengo inconveniente, por supuesto que no, nos quiere adelantar que nuestra compañera Elena Vandrés va a impartir un curso online sobre lenguaje inclusivo en la docencia universitaria en el ICE, en el Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de Zaragoza, los días 3 y 10 de junio a las 5 de la tarde, a las 17 horas, hora española. Los compañeros de nuestra universidad nos podemos inscribir directamente. Yo en este caso, ya que tenemos la gran suerte de tener en nuestro grupo de investigación a Pilar Arranz, pues me gustaría darle la palabra para que cierre esta sesión de este seminario. Pilar, si te parece y puedes, si tienes ahora mismo la posibilidad de conectarte en directo, me gustaría también contar con tu testimonio. ¿Estás ahí? Y así también invitas tú directamente a este seminario. Pilar, ¿tienes micrófono? ¿Tienes opciones? Lo cierto es que desde el observatorio, mientras Pilar puede o no conectarse, desde el Observatorio de la Igualdad se hacen muchísimas actividades. Estaba diciendo Pilar que desde el observatorio lleváis a cabo desde la Universidad de Zaragoza muchísimas actividades, no solamente en los días hitos a lo largo del año, desde los días internacionales de la mujer o el día de la violencia de género, contra la violencia de género, sino también intentáis a los compañeros, a los profesores, pues dotar de las herramientas para saber llevar a cabo esas narrativas en el aula y desde sus distintas disciplinas poder abordar este tema tan importante desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista de concienciación de la ciudadanía. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y muchas gracias, Elena, de nuevo, ya que Carmen me da la oportunidad, pero bueno, muy breve, que no quiero interrumpir. Gracias por anunciarlo, me parecía interesante pues comentarlo no solamente con los compañeros profesores de nuestra universidad, ¿verdad, Elena?, sino que tendremos la oportunidad pues a los compañeros de otras universidades que puedan tener interés en asistir. Va a ser virtual. Subiremos los materiales, pero habrá 2 breves intervenciones y que, pues bueno, los compañeros argentinos o del País Vasco, de donde sea,
podrán en su momento, ya lo haremos a través del grupo GICID, pues os enviamos un correíto y quien esté interesado le damos de alta como invitado. Y bueno, contar con Elena siempre es una satisfacción, ya no como compañera, ¿verdad?, del grupo de investigación, sino pues como experta en estas cuestiones de violencia de género, no solamente ya, ¿verdad?, en narrativa, sino pues bueno, en la vida cotidiana de la universidad y de la sociedad en general. Así que bueno, muy agradecida y enhorabuena de nuevo, Elena. Muchas gracias. Que lo había puesto por escrito. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Qué mejor cierre que con Pilar Arraz, nuestra directora del Observatorio de la Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza. Agradecer a nuestra compañera Elena Vandrés Goldaraz toda su reflexión respecto a cómo informar sobre violencia de género en tiempos de crisis social. Muchas gracias por tu interesante ponencia, Elena. Gracias por todo. Muchas gracias. Y por último, emplazarles a aquellos que están ahora mismo viéndonos en streaming a la siguiente sesión de nuestro primer seminario internacional Comunicación y Educación en tiempos de crisis, que tendrá lugar el próximo día 14 de mayo a las 12, hora española, porque hay muchos compañeros y compañeras que nos siguen desde otros países. Será en este caso el tema inteligencia en situaciones de crisis a cargo de nuestro compañero experto en tema de inteligencia y comunicación, Miguel Ángel Esteban Navarro, también de nuestro grupo de investigación GICID de la Universidad de Zaragoza. Gracias a todas y todos por haber estado este tiempo con nosotros en esta interesante charla sobre tema de violencia de género en tiempos de crisis, y gracias también a aquellos que nos vean en nuestro canal de YouTube a posteriori del grupo GICID de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.